Hey parceros, ¿cómo están? Les habla Miguel Ángel, colombiano en San Petersburgo, Rusia. El día de hoy les voy a estar dando mis consejos personales para obtener esto, la residencia de por vida aquí en Rusia. El día de hoy los saludo desde el distrito de Primorsky, aquí en San Petersburgo. Es un distrito bastante residencial, poco turístico, que también me gustaría que vieran y no todo el tiempo las zonas turísticas de la ciudad. Bueno, es mes de diciembre y ya ha empezado a nevar bastante aquí en Rusia. Aún no está haciendo tanto frío, al menos no en San Petersburgo. -4 no es tanto frío aquí en el país. Pero bueno, el primer consejo y el más importante de todos es casarse. Este es el más indispensable. Hay otra opción muy viable, que es tener un hijo de nacionalidad rusa o ruso. Y esta va a ser la opción más viable. ¿Por qué? Actualmente hay otras opciones, que es los cupos que da Rusia. Estos cupos siempre los suelen coger las personas de la ex Unión Soviética. ¿Por qué? Por el caso de que ellos están más acostumbrados a la cultura, al idioma, incluso llegan con el idioma aprendido aquí al país. Entonces para ellos es mucho más fácil adaptarse. Son la mano de obra que a veces necesita Rusia, mano de obra extranjera. Así como tenemos nosotros nuestros beneficios o facilidades para residencia, por ejemplo en un país como España, acá los que tienen prioridad en ese sentido son las personas de la ex Unión Soviética. Cuando ustedes se casan, eso ya no importa, los cupos pasan a no importar, ya que a ustedes no van a necesitar acceder a ningún cupo, sino van a poder acceder a la residencia como cualquier persona. Y si tienen un hijo o hija, pueden inmediatamente, antes de la residencia temporal que se las dan por 3 años, y ahí moviendo los dedos con esos guantes todos gruesos, y cuando tienen ya un hijo y aparte están casados, pues pueden acceder a la nacionalidad, incluso después de tener la residencia permanente. Primero residencia permanente o de por vida, que actualmente la dan de por vida. Antes era permanente de 5 años, creo que está en ese tiempo el tiempo de vigencia. Ahora es de por vida. Inmediatamente después de obtener la residencia de por vida, como en mi caso, uno puede acceder a la nacionalidad rusa. Por ahora pues esa parte no la voy a tocar, pero ha sido pues la forma en que yo la he obtenido. Casándome, tuve mi hija, y vamos a pasar a los siguientes consejos, que son ya el proceso que van a tener que hacer para obtener este documento. Bueno, el consejo número 2 sería llegar casados a Rusia. Yo me casé aquí en el país y si bien no me arrepiento, cuánto dinero me hubiera ahorrado, cuánto tiempo y estrés me hubiera ahorrado, porque cuando ustedes se quieren casar acá, rápidamente les explico, les piden documentos apostillados, por ejemplo de antecedentes criminales, de que no están casados por ahí en su país de origen, y bueno, 1000 documentos más que no vienen el día de hoy al tema. Y ustedes, cuando ya los tienen, van a la oficina donde pues les van a aceptar los documentos y les dan una fecha para el matrimonio. Y muchas veces dependen como del estado de ánimo de la persona que está atendiendo, literal, así de sencillo. Muchas veces fuimos con los documentos ya listos, todo lo que pedían, y nos decían que no, que teníamos que reunir otro documento, o que ese documento no era válido, que había un error. Y finalmente fuimos de oficina en oficina, hasta que una muchacha bastante joven y bastante amable, a diferencia de las otras señoras que pues ya eran de edad y que atendían terriblemente mal, nos aceptó los documentos. Se me metió un pedazo de nieve ahí en la pestaña. Y fue así de sencillo, Nos aceptó los documentos como si nada, como si estuviéramos literalmente haciendo cualquier otra diligencia. Entonces me di cuenta que eso depende del estado de ánimo de las personas aquí. Si yo hubiera llegado casado, pues sí, hay que traer unos documentos y pues el certificado de matrimonio. Pero es mucho más sencillo, aparte que ustedes entran de una vez con la visa privada, que es la que les da la posibilidad de acceder a pedir una residencia aquí en el país. Yo me casé como turista, entonces yo tuve que salir y luego volver a entrar aquí a Rusia, lo que son tiquetes de avión. Tuve que pedir una visa privada desde mi país, desde Colombia, y fue un rollo, la verdad. Hubiera preferido haber llegado casado, entrar con visa privada, y la visa privada actualmente pues ya la dan por 1 año, antes las daban por unos meses, ahora por 1 año, que les da el tiempo para poder hacer las diligencias y poder pedir la residencia y no tener que volver a salir de Rusia como antes tocaba, que era bastante lioso y también bastante costoso, porque estar entrando y saliendo del país, imagínense ese tipo de gastos. El
consejo número 3 es el abogado. Es ese mal necesario que alguna vez en nuestras vidas siempre vamos a necesitar, y en este caso lo vamos a necesitar. Si ustedes son de las personas que les gusta hacer todo por su cuenta, tratar de hacerlo por su cuenta, así soy yo también, pero no, en este caso es muy difícil porque un abogado es muy necesario. Ellos les van a ayudar con el formulario, con incluso pedir la cita, que es un gallo, es un complique pedir ese tipo de citas para ir a presentar los documentos cuando ya los tienen listos. Ellos se van a encargar también de darles los contactos incluso hasta para un examen, les dicen los sitios adecuados. Eso sí es importante tener en cuenta la reputación de los abogados, ya que muchas veces hay oficinas de fachada. Va a haber incluso los casos, por ejemplo yo estaba como turista acá, yo me casé y varios abogados me dijeron que yo me podía quedar y hacer los documentos para la residencia, lo cual no era cierto. Yo tenía que salir, pedir una visa privada y volver a ingresar. En ese momento mi hija no había nacido y muchos abogados me decían que sí, que se podía, y ellos obviamente cobran la consulta. Ahora imagínense, hay unos que son oficinas de fachada, como les decía, y les cobran, les aceptan el dinero sabiendo que eso no se puede, que no están cumpliendo el primer requisito, que es entrar con una visa aquí al país y casarse. Sí, por ejemplo, yo soy colombiano, yo no necesito visa para ingresar como turista y puedo casarme. Claro que puedo casarme con alguien de aquí de Rusia. Lo que no podía era hacer los documentos sin haber ingresado con una visa como tal de trabajo, incluso de estudiante. Pero la propia era la visa privada. Era pedir la visa privada, casarme, y ahí sí podía inmediatamente empezar los trámites para obtener la residencia. Y muchos abogados me decían que sí, que se podía, que no sé qué, y no se podía. No era verdad. Entonces, ¿van a necesitar el abogado? Sí, pero escojan uno con muy buena reputación. Ahí está la tarea de primero buscar un buen abogado, que les va a ayudar bastante. El costo de un buen abogado, o bueno, de un abogado promedio, que fue pues uno de los que me ayudó a mí, es de 30.000 rublos actualmente, ¿no? Eso en San Petersburgo. Ustedes ya saben, Rusia para mí no es un país, es un continente, y todo puede cambiar en ese país dependiendo del sector donde estén. Aquí en San Petersburgo es aproximadamente el costo 30.000, 40.000 rublos. Bueno, el consejo número 5 vendría siendo: cada detalle importa. ¿A qué me refiero con esto? Es que, por ejemplo, cuando ustedes han tenido más de 2 multas simples, como una multa de tránsito, una multa por colarse, quizás en el transporte público, les pueden negar a la hora de pasar los papeles la residencia, así tengan hijos, así estén casados, puede ser lo que sea, pero les pueden negar la residencia. Si estuvieron quizás ilegalmente aquí en el país, si cuando estuvieron aquí como turistas se pasaron de tiempo, todo ese tipo de cosas son muy importantes que las tengan en cuenta. Si les pasó, es importante consultarlo con su abogado. Por eso les digo que no es tan buena idea hacer las cosas por sí mismos. Tienen que abrirse una cuenta en Rusia, tienen que ingresar un dinero. Ese dinero no se va a perder, es solo para demostrar pues de que ustedes tienen algunos medios o financieros aquí ya, tienen algún dinero aquí ya, y es así de simple. Después lo pueden volver a sacar. Como tal, esos detalles importantes que les pueden facilitar las cosas. Si ustedes están trabajando desde sus países, trabajan vía virtual como yo, por ejemplo, que tengo mi empresa en Colombia, demostrar que ustedes no dependen de su esposa o de su esposo y que están teniendo ingresos. Sí, eso ellos también lo van a ver. Y mientras todos esos detalles también estén en regla y hayan pasado su examen de ruso, hayan pasado el examen médico, que también pues, no es nada del otro mundo, seguramente les van a dar la residencia. Seguramente, no tiene por qué haber ningún problema. El problema generalmente suele ser cuando les reciben los documentos, que haya un nombre mal escrito, cualquier tontería de esas que un abogado les va a evitar a ustedes que tengan. Entonces ese sería como tal el quinto consejo. Bueno, parceros, esto ha sido todo por el día de hoy. Ya se me está yendo un poco la voz con el frío. Eso es algo que pasa aquí cuando uno habla bastante y está a menos de 3-4 grados, ya la voz se le empieza a uno a cortar. Entonces es una señal de que ya es hora de acabar el video. Paciencia para las personas que desean quedarse aquí en el país. Para los que por ejemplo pensaban que quizás se podía quedar uno sin casarse o sin tener hijos, hay otras dos opciones que no quise nombrar al comienzo del video y que para mí pues no vale la pena mucho tenerlas en cuenta, y es invertir aquí en Rusia, entrar como inversor, mínimo $100.000 a la fecha de hoy que les piden invertir mínimo, y ser una persona con un trabajo altamente cualificado que el país requiera. Esa es otra opción, es algo bastante un poco común, esos dos casos. Entonces
la más viable es la residencia por medio del hijo o casándose. Esas dos, formar una familia acá. ¿Para qué venir a Rusia si no se va a formar una familia? La verdad, muy pocos los casos, no conozco muchos. Y en mi caso sí es la razón por la que estoy aquí y por la que vivo aquí. Entonces nada, un abrazo a todos, espero que les haya gustado el video y hasta la próxima.